etiquetas, sin rodeos, escuchando con criterio. Aquí nos vemos. Voces reales, diversidad, familias fuertes, realidad con TDT. Empieza ya. Buenas a todos y bienvenido y bienvenida. Soy Cristina GPT, la nueva súper de este programa. En el episodio de hoy rescatamos la mesa redonda con profesionales de nuestra presentación el pasado 17 de abril, titulada En busca de la terapia perfecta. Así que si te apetece, sírvete un té. Con té de TEA va a comenzar ya. Segunda. Lo que pasa es que ha salido ahí un poco rodado. Sí, ha salido rodado. Sobre todo porque le daba pie a Jesús de, bueno, pregúntanos lo que quieras después. Y a mí como me dé pie a preguntar. Y a mí igual. Hemos hablado con ellas de una serie de temas y ahora voy a presentar a las personas que están aquí con nosotros. Como no sé muy bien quién es quién, me perdonáis si no miro para no equivocarme. O me decís quiénes soy. Pilar Martín es psicóloga de la Unidad de Salud Mental del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Ana de Luxán es psiquiatra de la Unidad de Salud Mental también del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Miguel Valenzuela, ¿qué? Ahí me lo has puesto fácil. Es psicólogo especialista en trastornos del neurodesarrollo. Teresa Arjona es psicóloga de atención temprana infantil aquí en Aguilar de la Frontera. Y Mariana no ha venido. Digo, ¿me falta alguien? Sí, perdón. Mariana ha excusado su participación porque le ha surgido un problema. Venía de Málaga y antes de allá me dijo que no podía, pero que nos ha prometido que nos va a realizar un taller práctico en otra ocasión, y así que ya le he tenido que perdonar, ya que ha dicho que venía al taller, pues nada, no ha podido venir. Perdonada queda. Vamos a hablar de algunos temas, tampoco nos vamos a alargar mucho, vamos a dar pinceladas de algunos temas y el que se quede con ganas, pues bueno, hay actividades para poder organizar, para que si a alguien le interesa algún tema en concreto, pues ampliarlo. Tenemos aquí una batería de cuestiones, por empezar por alguna. El autismo no es igual a enfermedad, hay que hacer un cambio de mirada hacia la neurodiversidad. ¿Por dónde empezamos? Quien quiera. Muchísimas gracias por habernos invitado a estar en esta mesa. Para mí es un gran placer veros a todos vosotros, porque además es la primera vez que creo que acudo a un pueblo de la provincia de Córdoba. Entonces es un gran placer para mí estar aquí y visitaros. Hay que hacer un cambio de paradigma hacia la neurodiversidad. Aquí habéis hablado mucho de ese concepto, especialmente los padres. La mayoría de nosotros que somos especialistas del estudio, de la valoración y del tratamiento de los trastornos del neurodesarrollo, somos conscientes de que el movimiento de la neurodiversidad ha traído aspectos muy positivos, sobre todo porque aumenta la capacidad de las personas, de la sociedad en general, para comprender niños y adultos que perciben el mundo de forma diferente. Quizás sí que hay un pequeño riesgo en ese movimiento, y es que pueda disminuir el hecho de que hay unas necesidades muy importantes en los niños, sobre todo con trastornos del neurodesarrollo. Hay que tener cuidado porque ese movimiento viene de lo que
Bueno, nosotros quizás conocemos como personas que quizás ven el mundo de una forma diferente, procesan la información de una forma diferente, pero que quizás no tienen una afectación grave en el día a día. La neurodiversidad sí puede ayudar a reducir el estigma que pueden tener algunos trastornos del neurodesarrollo, pero hay que tener cuidado que no disminuya la importancia y los recursos tan intensos que realmente la mayoría de los niños y de los adultos con autismo, con trastornos del espectro autista, necesitan. Hay un subgrupo de personas que se denominan a sí mismos neurodiversos, que no parecen necesitar tanto el apoyo como pueden necesitar algunos de vuestros niños. Quizás a lo mejor no está ocurriendo tanto en España, pero por ejemplo en otros países que esto va muy avanzado, porque es un movimiento que surge en los años 80 en Australia. Entonces aquí ha llegado un poco más tarde. Sí se está identificando que está afectando a un aumento del diagnóstico de los trastornos del espectro autista y está absorbiendo muchos recursos que sí se necesitarían para realmente lo que han hablado las mamás, pues profesores en los colegios, logopedas, terapeutas de atención temprana. Entonces, este subgrupo es un subgrupo de personas de alto funcionamiento que se les puede denominar neurodiversos o personas con una excentricidad, unas idiosincrasias conductuales particulares, pero a lo mejor no necesariamente necesitan esos recursos. Entonces, yo creo que hay que dar la bienvenida al concepto de neurodiversidad orientado a disminuir ese estigma que algunas personas pueden atribuir al concepto del autismo, pero hay que tener cuidado de que no se extienda hasta tal punto que nos absorba todos los recursos que realmente necesitamos para un grupo de niños y de adultos que sí realmente están programados a percibir el mundo de forma diferente y van a necesitar unos apoyos muy, muy significativos para esa integración. Perdona que me haya extendido, pero por ejemplo, quizás en el Reino Unido o en Bélgica o en Alemania, donde se tienen estadísticas muy importantes, ha habido un aumento de casi un 400% en el número de diagnósticos dentro del trastorno del espectro autista y una de las causas que son responsables de este aumento es este concepto de la neurodiversidad, en el cual también hay personas con otras patologías. Entonces, pueden algunas veces obtener recursos que pueden ser necesarios para realmente las personas que sí los necesitan. El hecho de que, por supuesto, y tiene su punto positivo, es que además tenéis el nombre en la asociación, ¿verdad? Entonces, efectivamente, todos los niños, todos los adultos con trastornos del espectro autista efectivamente perciben el mundo de forma diferente y esas diferencias sí causan muchas veces problemas muy significativos en su funcionamiento. Entonces, de ahí un poco la necesidad que teníais, hablabais vosotros de los recursos, ¿vale? Por aterrizar un poco en lo que nos has contado, sí. No todos los diagnosticados con este tipo necesitan el mismo tipo de recursos. Es lo que a veces a lo mejor se pueden dar recursos a casos que no necesitan ese tipo de recursos y se lo están quitando a otro que sí lo necesita, ¿o no? Sí, ese es el caso, que eso es un hecho.
Sobre todo, quizás más que en los niños, quizás está ocurriendo más en los adultos. Muchos de nosotros pues, necesitamos algo que nos ayude a validar nuestro malestar. Entonces, bueno, pues recurrimos a lo mejor a términos clínicos que absorben recursos muy escasos. No es lo mismo, por ejemplo, un niño que necesite todos los recursos que implica una modalidad CEA, un niño que también necesita otros recursos, pero bueno, mucho más leves. En fin. La neurodiversidad es muy correcta, pero siempre que entendamos que puede haber ese riesgo. Si queréis ahondar en ese tema o en el tema también de la atención temprana, del que se habla tanto, es importante que haya ahí un diagnóstico temprano en este tipo de casos. Sí, la verdad, ¿se me escucha? Sí. Ahora, sí. Sí, nosotros creemos que es importante. Lo que pasa es que muchas veces, en el caso... Por cierto, quiero saludar a mis compañeras, porque aquí somos un equipo, aunque esté yo solita, a Mercedes, a Rosario, a Ana y a Mari Carmen, porque en realidad somos un grupo, no soy yo sola. Nosotros, cuando nos viene un peque que nos lo derivan desde la unidad de neurodesarrollo, en principio los papás le dicen, tu hijo puede ser autista, ¿no? Si no estoy muy equivocada. Claro, vienen con mucha presión, vienen con muchas ganas de saber, vienen como si fuera un sprint, quieren una carrera rápida y esto es una carrera de fondo. Esto requiere de mucho tiempo, de mucha paciencia y hay mucha prisa. Nosotros al final comprobamos, sobre todo después de la pandemia, de que había muchos peques que, aun con ese primer diagnóstico que le habían dado en la unidad de neurodesarrollo, no tenían ese tipo de trastorno. Entonces la prisa era derivarlo a salud mental y que lo derivemos. Y al final lo que hacemos es obstaculizar el recurso. Entonces nosotras mismas, por nuestra cuenta, bien o mal, decidimos tener un periodo de tiempo de adaptación del peque y ver a ver cómo se iba adaptando. A lo mejor una falta de estimulación, a lo mejor era una exposición muy grande a las pantallas, a lo mejor era otra cosa. De hecho, hubo muchos casos en los que venían con ese diagnóstico y al final no se dio. Pero claro, tampoco queremos colapsar el sistema porque sabemos lo lento que va y la cantidad de recursos que necesitamos, no solamente, como habéis dicho, a nivel de educación, sino a nivel de salud, yo creo que también. Porque no solamente los nenes necesitan apoyo psicológico o psiquiátrico o apoyo social, sino también los papás y las familias y los abuelos. Porque en nuestro caso, por ejemplo, muchas veces son los abuelos los que vienen a terapia, a los que tenemos que informar, a los pobres pues se aturullan también. Y mi niño está bien, mi niño está malito, mi niño... No, tu niño no está malito, tu niño está bien. No tiene tos, no tiene fiebre, no está bien, pero mi niño es que tiene un poquito de, bueno, yo creo que necesitamos mucho más recursos a nivel general y el diagnóstico, sí, nosotros ayudamos, pero claro, muchas veces pretenden que nosotros diagnostiquemos, no es nuestra función, para eso están en ella. Y la verdad que tenemos buenos profesionales en salud mental como para que nosotros lo pisoteemos, porque nos podemos equivocar. Ya te digo, y más siendo niños que tienen un desarrollo, que tienen una serie de cambios que lo mismo avanzan mucho, que avanzan poco, y hay muchos, ya te digo, que en nuestro caso venían con ese posible diagnóstico y al final no se dio. Incluso le llegamos a dar el alta antes de los 6 años, que también creo que es poquito. Que en el caso, por ejemplo, de autismo, que ahora he visto que en Sevilla, por ejemplo, han conseguido que la atención temprana esté hasta los 17 años, creo. Sobre todo en casos de niños con TEA. No sé si te he contestado, me he ido por... Perfectamente, sí. A ver, porque... ¿Cómo has preguntado? ¿Suena? ¿No? ¿Sí? Más cerca. ¿Así? Vale, yo, bueno, como soy médico, que me salgo un poco del parchís de vosotros, ¿no? Sí, la diferencia entre trastorno y enfermedad yo sí la veo importante, porque muchos padres vienen muy angustiados, ¿no? De mi hijo hay que darse prisa, hay que correr y el diagnóstico y tal, y es verdad que en la USMI somos como muy tranquilos, de bueno, vamos a darle su tiempo, vamos a verlo en 6 meses, vamos, porque tampoco hay que correr, o sea, hay que establecer
los recursos que el niño necesita, pero no pensar que un diagnóstico u otro cambia, ¿no? O sea, que en el mundo de la medicina, efectivamente, cuando hay una enfermedad sí que hay que correr y hay que darse prisa y hay que intervenir rápido, pero con nuestros niños yo creo que se interviene temprano siempre con vosotros y los diagnósticos pues van viniendo, ¿no? Poco a poco, porque a veces nosotros tampoco lo tenemos muy claro, ¿no? Y eso yo creo que a los padres les angustia mucho, creo yo, ¿no? Nos angustia mucho, pero estáis vosotros para desangustiarnos, gracias, gracias a Dios. La verdad es que tener profesionales como Teresa, que está en la primera línea de fuego, que desde primera hora te va dejando las cosas claras desde el principio, te mantienen la calma, te dicen lo reflejo en el libro por si lo queréis comprar, ahora después. Reflejo que Teresa tiene una frase que me decía siempre de esto es una carrera de fondo, no tienes prisa, no tengas prisa, y eso me dio muchísima calma. Sí. Pero esa prisa nos pasa a todos los padres. De hecho, a mí me pasó. Cuando yo tuve el diagnóstico, bueno, el diagnóstico no, la sospecha de parte de la pediatra y me derivó a salud mental, que nos pilló en plena pandemia, la cita me tardaba 3 meses. Y a mí mi salvación fue Miguel, que está aquí a mi lado, que me soporta ya, no sé por qué no me ha bloqueado en el WhatsApp, pero no sé qué hora de la madrugada era, pero Miguel, que yo creo que mi hijo es autista. Fue más o menos lo que te dije, ¿no? Sí. Y dijo, mantén la calma, vamos a hablarlo, vamos a verlo y vamos a valorarlo. Y yo tuve la suerte de que él, por ejemplo, antes de empezar, que no podía ir pues por gabinete privado, tuve la suerte de que me lo vio. Bueno, la suerte y espero que la tenga José, ¿no? Yo después de hablar de escucharla hablar a ellas, que son grandes expertas, tener por ejemplo a Pilar, las dos es fantásticas, pero Pilar es un lujo en este tema a nivel internacional. Creo que hemos echado diferentes tipos de luces. Las primeras, las que has puesto muy largas, Pilar, me parecen muy relevantes. La epidemia de diagnósticos, usar la neurodiversidad como un síntoma de identidad y esa cantidad enorme de diagnósticos que están produciendo en población adulta y muy adulta, creo que puede ser muy problemático. Y puede ser muy problemático para ese reparto de los recursos que vamos a poder hacer y que vamos a tener. Entonces creo que es un término que hay que usar con mucha delicadeza y sabiendo muy bien, viendo las cifras. De hecho, es un término que nace desde el periodismo y sabes toda la evolución que ha tenido. Después las luces más cortitas, más cercanas, que ha puesto Teresa en la atención temprana. Yo soy un convencido de la atención temprana, igual que no lo soy de otras terapias o no lo soy de otras estrategias, porque esa sabemos que nunca hace daño al niño ni a la niña y que beneficia. Entonces creo que la pregunta es, ¿puedo conseguir mejor estimulación trabajando con estos profesionales, con las ideas que me den para cómo va a ser mi día a día? ¿Puedo conseguir que mi niño o mi niña evolucionen de una manera más favorable? La respuesta es sí. Y lo tercero que planteaba Ana, que es el tema del diagnóstico. A mí me da mucho miedo el diagnóstico, porque para muchas posibilidades. Tal vez no lo para la mamá, tal vez no lo para el papá, tal vez no lo para el compañero o compañera que está en el aula, pero hay mucha gente que lo que recibe es una etiqueta y solo ve esa etiqueta. Entonces no tengáis prisa por el diagnóstico, porque además el estigma no solamente lo van a observar profesionales, porque evidentemente no vais a encontrar siempre ni con Teresa, ni con Pilar, ni con Ana, tenerlo claro, eso no va a pasar siempre.
que además tienen una ventaja también, la humildad a la hora de trabajar, que los profesionales tenemos que tener muy claro. Nos faltan muchas respuestas, muchísimas. No tenemos toda la verdad. Pero en el caso del diagnóstico provoca estigma en mucha otra gente, a veces en profesorado, en psicólogos, en psiquiatras, en logopedas, pero también provoca el autoestigma. ¿Cómo se siente el chaval o la chavala que lleva esa carga cuando llega a determinadas edades? Y lleva arrastrando toda la vida, soy distinto, soy autista. Creo que hay muchos términos que tenemos que utilizar con mucha calma. Todos los que estáis aquí en esta sala y todas que tenéis peques, saber que son una caja abierta al desarrollo y desde ahí hay que mirar qué es capaz de hacer este nene o esta nena, qué le cuesta más trabajo y vamos a trabajar adelante. El diagnóstico me importa mucho menos. Es necesario a nivel administrativo, para las ayudas, para todo eso. Yo estoy convencido de que cuando yo estaba en el cole me hubiera tocado un diagnóstico de neurodivergencia, TDAH fijo. Me portaba que era un dolor de muelas, no estaba un minuto quieto. Problemas de conducta, era lo único que suspendía las evaluaciones porque antes se evaluaba la conducta, siempre llegaba regular. Bueno, quiero decir, no vale que todo el mundo entre dentro de esa neurodivergencia, que seguramente todos las tengamos, pero no todos necesitamos la ayuda. Y es importante que eso lo tengáis claro. Es que me llama mucho la atención de que en otras circunstancias un diagnóstico es muy necesario y aquí estamos viendo que el diagnóstico pues tampoco hay que tener tanta prisa, o bueno, sí o no, no lo sé. ¿Me oís bien, verdad? En cierta forma sí difiero de lo que el compañero ha dicho hasta cierto punto, porque para nosotros, especialmente yo trabajo muy cercano a Ana de Lusán, que es psiquiatra, y para nosotros el diagnóstico sí es importante porque entendemos las limitaciones también que tiene. Es muy importante porque un niño con trastorno del espectro autista aprende de forma diferente a un niño con síndrome de Down, o un niño con una discapacidad intelectual o un niño con parálisis cerebral. Y en algunos casos que hay ciertas comorbilidades o ciertos problemas de conducta grave, sí hay prescritos una serie de tratamientos farmacológicos que los médicos conocen muy bien y que pueden ser diferentes o los niños pueden responder de una forma particular. Entonces sí que creemos que el diagnóstico, sí creemos que nos puede dar un marco de referencia para utilizar en primer lugar una metodología muy específica del trastorno del espectro autista. El niño con trastorno del espectro autista no está programado para focalizar su atención en nosotros como personas o en sus profesores. Están programados para focalizar su atención en los objetos, en el estudio de las características de los patrones visuales de su entorno. Entonces, el profesor tiene que entender que la forma de trabajar con ese niño tiene que ser a través de unos métodos diferentes a los que podría utilizar, por ejemplo, con un niño con síndrome de Down. La intensidad del aprendizaje de la atención temprana también es muy diferente a cómo la hacemos con un niño con un trastorno de lenguaje, que es un niño social pero con problemas de comunicación a nivel estructural. Un niño con trastorno del espectro autista necesita una intensidad de intervención mucho mayor que cualquiera de estos niños por la forma de aprendizaje que tiene. Y luego se lo paso a mi compañera, pero los médicos, vosotros sabéis también cómo responden los niños con trastorno del espectro autista, que pueden ser diferentes a los fármacos. ¿Te lo paso a ti? Sí, a ver, yo lo que creo, o sea, que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero creo que a veces, yo me refería a que no hay prisa relativa, que no hay que angustiarse.
con un diagnóstico en la primera consulta, eso es a lo que yo me refería. Es efectivamente los niños TEA, muchísimos niños TEA, no requieren ni requerirán nunca un tratamiento farmacológico. O sea, la mayoría de los niños que veis pues, en los CAIT y tal, nosotros no intervenimos farmacológicamente. Pero es verdad que no hay que cerrar esa puerta porque cuando un fármaco en un niño TEA hace falta y se pone y está bien indicado y bien prescrito, y es verdad que el niño está mejor, o sea, mejora su calidad de vida. No se cura, porque es que no es una... Digo, Sí. la primera vez que a mí me derivaron a la USMIG, nos vio Ana y me dijo, bueno, ahora mismo conmigo no tienes que estar, te voy a derivar a Pilar y Pilar que te haga el seguimiento y todo lo demás. Y hemos vuelto contigo pues, a los 3 años aproximadamente de empezar, porque sí ya observamos una serie de comportamientos que sí podía beneficiarse un poco de algún fármaco. Pero la razón por la que yo sé cuando hay que ya derivar a la doctora Luxan es porque el diagnóstico del trastorno del espectro autista me está marcando a mí un conocimiento que yo sé cuando ya no es suficiente con las estrategias de aprendizaje, con las estrategias conductuales y con todo el apoyo familiar, y hay que recurrir a los tratamientos farmacológicos que están para algunos casos muy bien estudiados. Quizás sí que es verdad que hay que recordar que el diagnóstico, y todos mis compañeros tienen toda la razón del mundo, es incierto hasta la edad de los 4 años y medio. Entonces es importante que sobre todo los padres entiendan que cuando diagnosticamos a un niño con trastorno del espectro autista, tenemos antes de los 4 años tenemos un 15% de probabilidades de cometer un error, ni más ni menos, 15%. Y igual que cuando no diagnosticamos tenemos un 9% de también habernoslo pasado. Mientras la familia entienda eso y que puede haber un cierto movimiento de un lado para otro, pues yo creo que bueno, pues nos da un marco de referencia, como hemos dicho, ¿no? Estamos hablando de terapia, de medicación. ¿Hay un límite? ¿Dónde está el límite? ¿Se está usando bien? Por la percepción que vosotros tenéis desde los ámbitos sanitarios, desde los ámbitos psiquiátricos, ¿se está usando bien? Tema de las terapias, muchas veces nosotros nos centramos mucho en el peque, en las necesidades del niño. Y lo que he dicho antes, tenemos mucha prisa. Y hay muchas veces que yo le he dicho a los papás que frenaran un poco, porque al fin y al cabo no deja de ser un niño y se satura. Cuanto más, mejor, cuanto más, mejor. Llega un punto que a nosotros nos vienen muy agobiadas, porque otra y otra y otra y otra. No quiere decir que avance más. En ese momento él necesita también parar, necesita un poquito de descanso. Y muchas veces, por la misma prisa que hay, no le dejamos descansar. No, cuanto más mejor, no, cuanto más mejor. Y ahora esto, y ahora lo otro, y ahora esto, y ahora lo otro. No, párate, a ver lo que le gusta. Si es que tampoco le hemos dado tiempo para ver qué le gusta, qué no le gusta, qué intereses tiene, vamos a pararnos un poco. Que ya te digo, lo mismo que también al principio hay mucha prisa y hay otras familias que llegando cierto tiempo y cuando ya tienen el diagnóstico más o menos definitivo, frenan. Tampoco. Eso requiere de cierta constancia, pero no abusar tampoco. Toda la razón le doy a Teresa, porque yo era de la, como ha dicho Mari Carmen, la de si puedo empezar por una, pues si puedo darle 10, le doy 10. De hecho, mi hijo ahora mismo está recibiendo 9. O sea que, fíjate tú, si tenemos los lunes, los miércoles, los viernes, no están ahí colapsados. Pero porque, como intento explicar en el capítulo que le da, ¿no?, nombre a esta mesa, yo intento explicar un poco ahí a los padres cuál es el proceso que yo viví con todos estos profesionales, ¿no? Con cómo empecé con Teresa, bueno, cómo empecé primero con Pilar, que fue la psicóloga que por parte de Miguel me estudió a mi hijo, cómo después con tanto el privado como el público se unieron de la mano, ¿no? y pudieron trabajar juntos. Y cuando llegó el momento me lo derivaron con Ana y con Pilar, que también le hacen el seguimiento.
y que siempre he seguido buscando un poco no que se haya estancado, sino si hay algo más o una nueva forma, ¿no? o una nueva terapia distinta, pues la vamos a probar, ¿no? Es lo que ha dicho antes Mari Carmen, también mi compañera, que dice, bueno, yo voy a probar algo. Tú estás, creo que en Autismo Córdoba, ¿no? Y ella me comentó el otro día, vamos a probar algo nuevo. Y si podemos, tenemos el recurso y lo vamos a hacer siempre. O sea, vamos a intentar siempre buscar algo. Lo que sacamos en conclusión al menos yo saco de conclusión en ese capítulo del libro, es que he recorrido mucho con Teresa, con Rosario, con Mari Carmen, que están acompañándonos aquí también, con el grupo de profesionales que también trabajan con él en Aprofis Montalbán, con María José, con Tania, que en otra mesa nos acompañará. Bueno, que no hay una terapia perfecta, sino un grupo de personas, un grupo humano magnífico, que yo al menos he tenido la suerte de encontrar en mi camino, y que sobre todo que los padres que estén empezando, que tengan mucha paciencia, mucho, como decíamos en el podcast, ¿no? Con té de tiempo, bueno, vamos a decirlo así, que esto es muy largo, que esto no es una fórmula mágica, y que sobre todo, si nuestros hijos tienen necesidades de terapia, los padres también, y que el grupo que queramos crear de apoyo, junto con los profesionales que sea, también es importante, porque muchas veces son los padres, como ha dicho antes Teresa, que dice, cuando llega el abuelo, ¿no? Y dice, pero mi nieto está malito. Quitar ese estigma de la enfermedad e intentar, ¿no? Ver un poco de que esto no es una enfermedad, es un trastorno, es un puzzle diferente y que tenemos que montar, y sobre todo concienciar, ¿no? A las familias de que hay que trabajar también. Las familias son las primeras que se tienen que involucrar, por eso hemos creado esta asociación, ¿no? Para que las familias se involucren. Estáis hablando, hay dos partes, ¿no? La familia, los profesionales por otro lado. ¿Qué apoyo, ya que habla ella, ¿no? de la familia, habéis hablado de los abuelos, que a lo mejor es más complicado, conforme más mayores a lo mejor es más difícil de entender ciertas cosas, y qué rol ocupa en esta situación el profesional, ¿no? ¿Con qué actitud recibe el profesional al familiar que llega? Decía antes que una actitud de profesional tiene que ser siempre la humildad y saber que María José sabía mucho más de su niño cuando acude a mí que cualquier otro, ¿no? Entonces creo que esa es la primera, realmente escuchar, realmente conocer el contexto de ese niño. Cuando decís no hay una terapia perfecta, es como no hay un vestido perfecto, porque habrá que adaptarlo a cada uno de nosotros. Por eso es tan importante saber que autismo dice muchas cosas, pero no define todo lo que hay detrás de ese niño. Qué contexto familiar tiene, qué opciones sociales tiene, qué modelo educativo tiene en la zona donde vive. Y parte de, para mí, muy, muy, muy relevante es lo que estáis haciendo hoy. Es decir, necesitamos, para evitar ese estigma del diagnóstico, que es la parte más negativa, que la gente se acerque a este tipo de problemáticas sin pensar que la palabra define a la persona, porque no la está definiendo. Creo que eso es fundamental. ¿Cada caso es único también, o no? Bueno, claro, cada caso es único, y a nosotros en la USMI nos pasa la parte que, por ejemplo, farmacológica. Muchas veces el entorno del niño también marca mucho el empezar o no determinados tratamientos, porque es fundamental, y yo insisto en lo de los recursos. O sea, en una clase con 30 niños o con 25 niños, nuestros niños necesitan alguien que esté con ellos, si no al final pues no atienden, no aprovechan el tiempo en el colegio, o están en el aula pero están jugando a otra cosa, no están haciendo lo que toca para su edad, y al final eso también a veces desvirtúa un poco el objetivo del tratamiento farmacológico. También me parece importante señalarlo, ¿no? Que a veces desde el ámbito educativo nos piden cosas que ese niño no está preparado para hacer si no le pones un recurso específico, ¿no? Y quizá ahí pecamos nosotros de intentar resolverlo en algunos casos con medicaciones que luego no funcionan y que no van bien, pero porque no era lo que el niño necesitaba, ¿no? Y al final pues tenemos que echar para atrás
y plantear a lo mejor pues un aula C en un pueblo donde no la hay, o que solo hay una escuela rural, o claro, nosotros vemos toda la provincia y es que hay sitios que están de verdad muy abandonados de recursos, y es que hay un cole y el cole no tiene aula específica y el niño pues están 25 en una clase de primero a sexto de primaria y un maestro rural que te dice, ¿y yo qué hago con esto, no? Entonces ahí también a veces intervenimos, y yo reconozco que lo hacemos. Vamos a intentar mejorar esto pues desde lo farmacológico, a ver si resolvemos algo, pero al final eso no es la respuesta que hace falta, ¿no? O cuando a los 6 años se acaba el CAI, pues en según y qué sitios no hay un centro privado. Es que los padres se tienen que hacer a lo mejor 20, 30 kilómetros con el coche para llegar. Pues a lo mejor ese niño con eso iría fenomenal, no le haría falta un metilfenidato, ¿no? Pero bueno, que es verdad que ocurre. Sí, yo estoy de acuerdo con todos vosotros. No me gusta esto. Voy a calcular. ¿Sueno bien? Estoy de acuerdo con todos vosotros en el sentido de que es totalmente correcto que no hay una terapia perfecta. A lo largo del desarrollo, los niños van a necesitar intervenciones muy diferentes. En los primeros años de vida, pues es verdad que el rol de las terapeutas de atención temprana, más que de atención temprana, también el profesor y la familia, es esencial, porque son los únicos que son capaces de aportar una intensidad a los programas de aprendizaje. Digo atención temprana porque, por desgracia, solo tienen 2 horas en general, hasta los 6 años cada niño, y eso, por supuesto, está muy bien, pero es totalmente insuficiente, y de eso tenemos una certeza absoluta. Entonces, ahí es donde es verdad que el rol de la terapeuta de atención temprana, pero especialmente el rol de la profesora o de la profesora de apoyo, y sobre todo el rol de los padres, aumenta la intensidad del aprendizaje. Cuando el niño o la niña va creciendo, pues la intervención pues va cambiando de una forma, ya no se requiere a lo mejor tanta intensidad para establecer los precursores del aprendizaje o del lenguaje o de la comunicación, pero requiere ya afinar un poco más para ver si se está maximizando el potencial del niño. Entonces es verdad que hay niños con trastornos del espectro autista cuyo aprendizaje no está maximizado, y se ve claramente que, no sé, por poner un ejemplo, hay niños que tienen capacidad de lectura pero no están leyendo, y entonces hay que ver, pues es un problema de atención, necesitan una intervención a lo mejor de un recurso, pero a lo mejor también necesitan tratamiento farmacológico. Es un problema de que tiene mucha ansiedad, o es un problema de que no tiene el recurso suficiente en el colegio. Entonces, hay que preguntarse qué tipo de intervención necesita en ese momento. En la adolescencia, las intervenciones que se hacen con los niños con trastornos del espectro autista también son muy diferentes a las que se hacen, obviamente, en los últimos años de la infancia, porque, bueno, sobre todo con los niños que ya han desarrollado el lenguaje y tienen capacidad para comprender cómo relacionarse con otras personas, pero a lo mejor se relacionan de forma diferente. Y luego la etapa adulta, pues, en mi experiencia puede ser muy bonita, aunque efectivamente la persona que tengo delante de mí sigue siendo diferente, en el sentido de que ve la vida de forma diferente, pero no de una forma más infeliz o más desgraciada de la que la puedo ver yo. Entonces es verdad que no hay una terapia perfecta, hay diferentes estadios del neurodesarrollo que van a requerir diferentes intervenciones, y yo creo que lo importante es que la persona que coordina ese caso, bien sea un psicólogo, bien sea un médico, bien sean los propios padres, que sois al final los expertos de vuestros hijos, quien tiene que decidir, pues estoy viendo esto, vamos a ver por dónde dirigimos ahora, ¿no? Pues sí, vamos a mí me gustaría un último comentario sobre lo que estaba hablando Pilar ahora, de efectivamente no hay terapias perfectas y no las hay. Entonces me parece muy preocupante cuando salen terapias mágicas, y creo que hay que estar muy pendiente de eso. No va a haber ningún modelo
que solucione las cosas por lo breve, ni cambiando alimentación, ni a través de ninguna cosa de esa. Es un trabajo duro, arduo, donde podemos mejorar con más recursos, con más formación por parte de todos y de todas, pero sí que es verdad que hay terapias que pueden ser verdaderamente dañinas y eso también tenemos que estar pendientes de ellas. A los componentes de la mesa, no sé yo si antes de terminar, hemos hablado de terapia, hemos hablado de medicación, me gustaría que al menos uno de ellos me dijera, asociaciones como esta también ponen su parte, ¿no? Su pata en esa mesa, ¿no? en ese concepto. Que se visibilice, que se trabaje en comunidad, que se aporte, que se acoja, que se acompañe. Que sí, a mí me hizo mucha ilusión, y ya lo saben, que cuando me comentaron en una de estas reuniones que tuvimos que iban a hacer la asociación, me encantó la idea. De hecho, me sorprendió, se lo he dicho hoy a ella, la capacidad de personas tan diferentes, lo bien que han congeniado y el grupo tan bonito que han hecho, porque es que de verdad es para estar un rato con ella, es maravilloso. Yo creo que es importante, no solamente en el tema de terapia, sino en el tema de, se escucha ahí, de guía para las familias que vienen nuevas. Hay muchas que, yo cuando empecé con una familia con autismo también, y es verdad que se iban pegando topetazos. Yo era muy nueva y tampoco sabía por dónde guiarles. Y el que haya una familia que tengan un grupo que te puedan decir, no, por ahí, no, prueba por aquí, prueba. No hay una terapia perfecta, pero tienes que encontrar la tuya. Pero hay una serie de recursos que a lo mejor tú tampoco sabes que están ahí y yo tampoco lo sé. Yo sé los más conocidos, los más habituales, pero puede ser que ellas se informen de algunos otros más específicos que nosotros todavía no tenemos conocimiento. Por ejemplo, esta semana hemos estado planteando una peque que le encanta la piscina, pues ya el tema de ir a la piscina, pero con un monito específico, en un grupo reducido. Ya tengo el apoyo de ella, por ejemplo, que sé que cuento con ella y puedo guiarla y llevarla allí. Antes no teníamos eso. De hecho, ella creo que tampoco lo tuvo, ¿no? Entonces yo creo que el crear este tipo de asociaciones es bueno no solamente para los peques, sino sobre todo para las familias, para el impulsar nuevos recursos a la hora de educación, de salud, a la hora de cosas lúdicas para los peques, porque tampoco hay. Tampoco hay un sitio donde tú puedas llevar a peques con trastornos de neurodesarrollo y puedas estar tú tranquila como mamá y decir, mira, pues está jugando, está con sus bolas. No, porque muchas veces la gente de alrededor, que es lo que comentaron ellas, se alteran cuando a lo mejor tienen una rabieta o están sobreestimulados y se preocupan, vamos. Por lo menos yo creo que es un gran paso y que va a ayudar mucho a muchas familias. Comento en la consulta, y es el valor de los hermanos, que los hermanos son un poco los olvidados, ¿no? Y son los compañeros de vida de los niños. Al final los papás, pues bueno, faltaremos en algún momento y les quedarán sus hermanos. Entonces, en la Asociación TEA, por ejemplo, de Córdoba, sí hay grupo de trabajo con hermanos y me parece fundamental, de verdad, que se les dé espacio, que vengan a la consulta, y me parece muy bonito porque ellos van a acompañar a los peques previsiblemente más que nosotros, ¿no? Cierto, tu consejo es fundamental. De hecho, en mis sesiones con Miguel lo hemos hablado mucho, que aparte de más que de hablar de mí, hablo de ellos, y siempre me dice, el peque, no se te olvide que también es importante, porque él lo va a acompañar, lo va a vivir con él y tampoco se me olvida. Yo lo tengo también muy presente y muy en cuenta de tener los dos encarrilados lo mejor que puedo, ¿no? Y sobre todo, bueno, concluyendo, ¿no? Ya podemos, ¿no? ¿Se me permite? Porque no quiero tampoco, yo quiero agradecer la presencia de todos. Bueno, me iba a poner de pie a dar los agradecimientos de la mesa, pero es que yo estaría hablando con vosotros hasta altas horas de la noche, porque la conversación es muy amena, muy interesante y sobre todo muy enriquecedora en todo lo que podamos aprender de vosotros. Si me permitís, voy a concluir el acto, ¿vale?
Yo creo que los que hemos visto esto un poco desde fuera, pues nos damos cuenta de que hay mucha capacidad de aprendizaje que tenemos todavía de personas que están trabajando y que están haciendo labores como las que están haciendo ellas, y que siempre hay que aprender, y si podemos arrimar el hombro un poquito, pues también es bueno que arrimemos el hombro un poquito, aunque el problema no sea nuestro, aunque la cuestión no sea nuestra, pero que también sería importante. Así que escuchamos a la presidenta. Muchas gracias por quedarte hasta el final, gracias por escucharnos, gracias a la televisión local Madinfor TV, del grupo Abatel, por grabarnos y regalarnos el documento audiovisual de este evento. Y gracias a ti por sentarte con nosotras a compartir este té. Un té de tiempo, del tuyo, del que realmente importa. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.